Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Creo que me conocen todos porque son estudiantes de tercer año y en algún momento me tienen que haber tenido en alguna clase, así que, pero por las dudas, me presento, soy el profesor Sebastián Nicoletti. Esta es una clase para el tercer año de Psicología Social en la diplomatura de la UNPAS. Por obvias razones que son de público conocimiento, nos fue requerido que grabemos las clases porque estamos todos, y espero que ustedes estén haciéndolo, bajo esta normativa de el aislamiento social, básicamente por la pandemia de coronavirus. Así que bueno, estas son las circunstancias que nos toca atravesar y tenemos que suplirla de alguna manera. Esta es la forma que hemos encontrado, así que espero que esto sea al menos una forma de poder mantener el contacto y poder llevar adelante el contenido de las clases sin que se pierdan tantos días. Así que muy bien, una vez dicho esto, voy a tratar de ser rápido y abreviar en todo lo que pueda. En el momento en que ustedes vean esta grabación, espero que cuenten con ustedes con el teórico. Va a ser fundamental, así que espero que se los envíen. El teórico que vamos a tocar hoy se titula Dialéctica, Praxis y Reflejo. Es un teórico que ya venimos utilizando hace varios años. Es muy interesante, muy complejo, difícil de abordar. Tiene un vocabulario por momentos duro, ríspido, técnico, árido y toda una serie de objetivos, de adjetivos que ustedes puedan asimilar de estas características. Es decir, es un texto de difícil eh, lectura por momentos, pero mi función, justamente a nivel pedagógico, lo que yo voy a intentar hacer es brindarles a ustedes algunas claves de lectura para que puedan acceder al texto de una manera mm, más fácil, para que les resulte a ustedes un poco más accesible este difícil texto. El contenido mismo del texto, y esto es bueno indicarlo porque, como ustedes saben, yo siempre insisto en que cuando a la hora de abordar un texto es muy útil entender, para hacer una buena interpretación, para realizar una verdadera exégesis del texto, tenemos que entender su contexto, su marco general de pensamiento, e incluso si la hay, su ideología. En este sentido, necesitamos algunos datos que les voy a dar. El texto es obra de un pensador español, un filósofo marxista de origen vasco, llamado Iñaki Gil de San Vicente. El profesor Gil de San Vicente, que es un analista político que actualmente tiene mucho, digamos, mucha presencia en medios alternativos, en revistas, en internet, incluso en programas televisivos. Acá en Argentina tal vez no se lo conoce, pero eh, en España y en el resto de Latinoamérica sí se lo conoce bastante. Este hombre está ligado a un pensamiento que es típicamente materialista, digamos, y por eso el texto que nos toca abordar, el contenido del texto que nos toca abordar, es el fragmento de un artículo que él publicó en el año 2007. El artículo es muy extenso, entonces nosotros lo que hemos hecho es tomar una parte de ese artículo, precisamente la parte tercera, parágrafo 1, que se denomina justamente así, dialéctica, praxis y reflejo. ¿Y cuáles son las temáticas que aborda? Bueno, es una visión enmarcada en el evolucionismo, dentro de un pensamiento materialista, de clara raíz marxista, donde el autor lo que pretende hacer es
mostrarnos, según su entendimiento, según su visión de mundo, es decir, según su filosofía, mostrarnos que hay una íntima relación entre la materia, la evolución de la materia y el conocimiento. Y que entender esto mm, nos va a dar justamente la clave para entender el valor de la praxis y todo lo que la teoría del reflejo en relación a la conciencia nos tenga que decir en relación justamente a el método dialéctico, la praxis como elemento de acción y el reflejo como elemento constitutivo de la teoría del reflejo que se estudiaba habitualmente en la psicología de tipo materialista. Bien, dicho esto, entonces vamos a empezar a abordar el texto principalmente por su título. Cuando nosotros hablamos de dialéctica, praxis y reflejo, tenemos que recordar que esos términos, eh, bueno, no son tan fáciles de abordar, pero tampoco son imposibles de abordar. Entonces, algo vamos a tener que decir de estos tres términos. Antes que nada, les quiero recordar que yo hace algunos años elaboré un vocabulario específico sobre este teórico, porque ustedes se van a encontrar, como les dije, con un vocabulario muy técnico, un lenguaje duro, filosófico, a veces incluso hasta oscuro. Entonces, para ahorrarles el trámite de ir a buscar término por término, cosa que ustedes pueden hacer si quieren, porque por supuesto si quieren ir a buscar más información, etcétera, a investigar, lo pueden hacer libremente, pero también tienen este vocabulario específico que les va a llegar en forma de anexo, donde tienen toda una serie de términos, algunos que no son de uso habitual y que son propiamente de las disciplinas eh, de las ciencias sociales, otros son de las ciencias naturales y otros son propiamente filosóficos, pero que no son de utilización habitual, entonces resultan términos que al lector que va por primera vez a este tipo de texto le puede resultar extraño, pero nada del otro mundo. Bien, ustedes tienen que recordar, tienen que apelar a su memoria para recordar lo que hayan visto, lo que recuerden de la clase que alguna vez tuvimos sobre dialéctica. Esa clase que es muy extensa y que intenta trazar un itinerario de lo que el término dialéctica ha significado en la antigua Grecia, pasando por el medioevo, la modernidad y el día de hoy, es algo que no podemos repetir. Por cuestión de tiempo, por supuesto no podemos repetir. Entonces tienen que ustedes apelar a su memoria, al recuerdo, busquen el texto de dialéctica si quieren. eh, y bueno, traten de recordar, ¿no? ¿Qué habíamos visto? ¿Qué es la dialéctica? La dialéctica, en términos muy sencillos, muy llanos, eh, tiene que ver siempre, o mejor dicho, ha tenido que ver en su inicio, en su origen, en la antigua Grecia, ha estado muy ligado justamente con el diálogo, con el arte de la conversación, donde un individuo frente a otro individuo hablan, intercambian pareceres o incluso discuten. Y lo interesante es que cada uno, representando o defendiendo el tema que quiere exponer, lo que hace es argumentar. Argumentar en favor de su posición, de su idea, de su pensamiento. El otro individuo, el otro sujeto hace lo mismo. Piensa que tiene razón, entonces va a argumentar en consecuencia a lo que él cree que está diciendo. Entonces, entre los argumentos de uno y del otro, se da este diálogo donde no está exento de opuestos que, entre las argumentaciones de uno y otro, que va a configurar la dialéctica misma de este arte de dialogar, este arte de discutir. Bueno, pero la dialéctica no se remite solamente a eso. La dialéctica tiene un largo recorrido y una transformación dentro de ese recorrido donde va a ir representando diversas cosas. Eh, en un momento en que la dialéctica se identifica muy cercanamente con la lógica, es donde empieza a tener una relevancia y un vigor mayor dentro del ámbito del pensamiento filosófico. Es cuando la dialéctica se transforma de alguna manera en metodología.
metodología que nosotros tenemos que entender que opera dentro de un sistema filosófico. El sistema filosófico por antonomasia que nosotros debe importarnos para hablar de dialéctica en términos de, por ejemplo, desde el siglo XIX a esta parte, es ineludible hablar del sistema filosófico de Hegel. Hegel, este filósofo alemán, fallecido en 1831, es quien nosotros nos puede interesar más a la hora de recordar que la dialéctica, porque es Hegel quien se propone explicar a través de una teoría del conocimiento la realidad en su totalidad, es decir, una visión de mundo que abarque todo a través del pensamiento, a través del conocimiento, del entendimiento. Entonces él nos va a decir que para él esa realidad, esa totalidad, es un conjunto de relaciones. La realidad es un conjunto de relaciones. Todo está relacionado, todo es factible o pasible de relacionarse entre sí, y estas relaciones no quedan en el mero choque de opuestos, sino que de alguna manera estas relaciones, incluso cuando son absolutamente opuestas, tienen una interrelación que a primera vista no se puede dilucidar claramente, pero que sí está ahí. Es decir, Hegel nos va a decir, este conjunto de relaciones que es la realidad, nosotros podemos acceder a él, y acá está el trasfondo de la teoría del conocimiento, a través de dos maneras. Una es el entendimiento. El entendimiento lo que nos ayuda a hacer es a separar, a dividir, a de alguna manera discriminar unas cosas de otras. Y es lo que a nosotros la herramienta principal que nos ayuda a, por ejemplo, a entender que hay objetos que pueden ser puestos en un conjunto de cosas y otros que son claramente pertenecientes a otro conjunto de cosas. Y que nos permite hacer clasificaciones axiológicas típicas de las disciplinas científicas. Esta manera de separar, discriminar, es típica del entendimiento, pero el entendimiento no basta. No basta, porque si nosotros nos quedáramos solamente con eso, correríamos el riesgo de transformar la realidad en compartimentos estancos. Pero claro, la realidad no es estos compartimentos estancos, la realidad es otra cosa. Hegel nos dice, es un conjunto de relaciones. Lo que nos ayuda a comprender esto, a comprender estas relaciones, es la razón. Entonces, por un lado, el entendimiento es lo que nos proporciona el hecho de poder discernir, distinguir, separar, discriminar unas cosas de otras, y es la razón, el procedimiento por el cual nosotros podemos obrar dialécticamente y comprender que en un opuesto está también incluido, sin ser excluido, su contraparte. Es decir, no podríamos, por ejemplo, a un niño explicarle qué es el calor sin en algún momento hablarle del frío. O no podríamos explicarle también, digo a un niño porque bueno, me imagino una situación donde una persona que no, digamos que no tiene conocimientos o no tiene conocimientos suficientes, nos haría una pregunta tal, ¿no? Como por ejemplo, no sé, ¿cómo le explicamos a una persona que es algo que es alto? Bueno, podemos explicarlo de varias maneras, pero en algún momento vamos a tener que recurrir a la idea de bajo. Entonces, lo alto y lo bajo, lo frío y lo caliente, que son en primera instancia opuestos, no pueden explicarse excluyéndose entre sí. Eso forma parte de una razón que obra dialécticamente. Comprender que hay complejísimas relaciones que configuran la realidad y que nosotros podemos acceder al conocimiento de estas relaciones a través del entendimiento y de la razón. Bien. Entonces, todo el sistema de Hegel va a estar elaborado en tratar de explicar esto. Y este gráfico que yo les hice aquí, por más que sea muy simplista e incluso hasta burdo, nos va a ayudar para recordar, ¿sí? No es precisamente Hegel el autor que
va a utilizar las nomenclaturas de tesis, antítesis y síntesis. Él va a utilizar estas otras. Él va a decir que hay un momento en ese complejo obrar dialéctico, hay un momento en que estamos parados en lo que es la afirmación. Otro momento que supone la negación de esa afirmación anterior. Y otro momento más que supone la negación de aquella afirmación. Graficado de esta manera, muy simplemente podemos entender que el momento A, por nombrarlo de alguna manera, supone una afirmación. Esa afirmación tiene su negación o encuentra su negación en un momento B, y ese momento B vuelve a encontrar una negación, que es la negación de la negación, en un momento C. Y este racionar dialéctico continúa. Siempre abre las puertas a una nueva afirmación que va a volver a negarse para otra vez negarse por segunda vez. Eso es lo que nosotros, en términos muy sencillos, utilizando la nomenclatura que utilizó otro pensador alemán, Fichte, nosotros denominamos como tesis, antítesis y síntesis. Entonces, en este gráfico tan simple, en esta breve explicación, nosotros podemos recordar que de esta manera, vuelvo a repetir, muy, muy simple, podemos comprender cuáles son estos momentos de los que nos hablaba Hegel, porque él lo entendía así. Son momentos de la realidad. Está incluida la temporalidad en esto, ¿no? La temporalidad y por lo tanto la historia. Entonces, una afirmación encuentra su opuesto que la niega, pero no termina ahí la cosa, porque esta negación va a encontrar en un momento del devenir una negación más que va a transformarlo. Entonces, esta forma de operar a través de la razón dialéctica es típica, y nosotros podemos entenderlo muy fácilmente de esta manera. Deberán ustedes recordar y